este caso es un músculo, es una de las fascias o uno de los revestimientos que se generan en este conducto inguinal, pero si notan de aquí, todo esto que tiene que ingresar al conducto inguinal para poder ir en dirección hacia el escroto, queda marcado dentro de una estructura mayor, que en este caso es un músculo cremaster, pero esto marca medianamente el inicio o donde debería estar ese anillo inguinal profundo y por donde va a pasar lo que se conoce como funículo espermático en el caso masculino, ligamento redondo en el caso femenino, ¿ya? Y que va a dirigirse a lo largo de todo este conducto inguinal para salir por el anillo inguinal superficial. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Es más teórico, pero es el punto de interés. ¿Ya? ¿Qué cosas pasan por aquí? En el hombre lo resumimos como el funículo espermático. Cuando hablemos de pelvis, ahí lo vamos a repasar más, pero va a ser un conjunto de arterias, venas hacia el testículo. La arteria testicular, la vena testicular con su plexo cortiliforme, el plexo testicular, va a pasar también algunos nervios específicos y alguna arteria, como por ejemplo la del conducto deferente. Tiene que pasar el conducto deferente. Es una especie de van, pero hiperdimensional, porque aparte tiene el conducto deferente, tenemos que considerar de nuevo los vasos linfáticos, arterias, venas, nervios. Y un conjunto de fascias que se originan de estos mismos músculos. ¿Ya? No pasan libres, sino que una vez que ingresan al conducto inguinal, los mismos músculos van dotando de ciertas fascias a la estructura o a este folículo espermático. Entonces, por ejemplo, el oblicuo externo se abre, pero también aporta unas fibras y origina lo que es la fascia espermática externa. El oblicuo interno se abre, pero también aporta fibras para formar una fascia cremastérica, así mismo como lo que tenemos aquí, el músculo cremastérico. ¿Ya? Músculo estriado que se origina en su oblicuo interno y que es capaz de controlar para subir y bajar el testículo. Y el transverso del abdomen también aporta lo que sería la fascia espermática interna. Y después de todo eso, ahí ya tendríamos entonces el conducto deferente, la arteria, la vena y nervios. Entonces tiene alguno de estos. En el caso femenino, ligamento redondo. Más la fascia. ¿Bien? Me parece. Lo otro que cabe interesante de hablar aquí, que toman importancia este conducto inguinal, es que se demarca una zona débil, porque ya sabemos qué pasaba debajo del ombligo con la vaina del recto abdominal. Todo se iba por delante, ¿ya? Entonces solamente queda hacia atrás peritoneo, fascia transversal, en cuanto a vísceras y pared abdominal, ¿ya? Entonces, en relación a algunas estructuras, dentro de ello, más o menos el ombligo está bien acá arriba. Ahí debería estar el ombligo. Bueno. Entonces, la vejiga lamentablemente nos queda un pequeño restito. Eso que tenemos ahí son los vasos epigástricos inferiores. De ahí vamos a detallar de dónde vienen, ¿ya? Pero esos son los vasos epigástricos inferiores que van por la pared interna del abdomen. ¿Bien? Eso se le va a conocer como el pliegue umbilical. Si seguimos como el trayecto, se le conoce como el pliegue umbilical lateral. ¿Ah? Y ya sabemos que aquí a un ladito debería estar el anillo inguinal profundo. Aparte de eso, si vemos esta cara, vamos a encontrar otro pliegue. Sería como, pero cuando están viendo esas pelvis, si notan hay como 3 puntitos que están desmarcados atrás de los rectos abdominales. ¿Ya? ¿No tiene ninguno? ¿Eso? No, me refiero a eso, al contenido, a las vísceras. Vean como la parte superior post recto abdominal. Aparece otro pliegue justo en el medio,
que lo que hace es unir la vejiga, o que es ese remanente que ustedes conocen del desarrollo, el uraco, ¿ya? Que conecta hacia el ombligo, o que se va en dirección al cordón umbilical, ¿ya? Desde el vértice de la vejiga. Y finalmente tenemos dos pliegues más laterales, perdón, dos pliegues más a un costado de este, que van en relación a una arteria umbilical que posteriormente desaparece, ¿ya? Que conectaba desde la vena ilíaca interna de la vesícula superior hasta finalmente también paraumbilicalmente. Y de esta forma tenemos tres pliegues en la pared interna del abdomen. Vamos a tener un pliegue umbilical medio, ¿lo que tenemos ahí? Pliegue umbilical medio. Tenemos este otro, el rojito, que sería un pliegue umbilical medial. No voy a llamar, no, medio medial. Y finalmente uno más lateral en relación a los epigástricos, ¿ya? Que sería el pliegue umbilical lateral. Y la gracia de la denotación de esto es que marca tres zonas, especialmente aquí abajo, donde la pared abdominal está debilitada y que por lo tanto queda propensa a la proyección, al abultamiento o al empuje de las vísceras abdominales por sobre ella, ¿ya? Y esos espacios se le conocen como fosas. Una fosa que queda justo arriba de la vejiga, la fosa supravesical. ¿Alguien quiere escribir? No, aquí. Muy bien. Vamos. Entonces, la zona que queda entre del medio y del medial, o lo que sería ese ligamento de la arteria umbilical, ese que estaba tratando de marcar ahí, sería la fosa supravesical. ¿Ya? En esa zona, entonces, estas vísceras abdominales con peritoneo pueden empujar, raramente. ¿Ya? Esa es ahí. Fosa supravesical, ¿ya? Raro tener una hernia ahí. Justo a un costadito, entre lo que sería el pliegue umbilical en rojo o el medial y el lateral, ahí aparece la fosa umbilical media, ¿ya? Y ese es el lugar en donde ocurren las hernias inguinales directas. Pero que, como sabemos, todavía hay un poco de pared en contraparte de lo que ocurre ya a un costadito de los epigástricos inferiores, donde tenemos ese anillo inguinal profundo, ¿ya? Y zona de ocurrencia de la mayor cantidad de hernias inguinales, las indirectas, que de indirectas pueden pasar inmediatamente por el anillo inguinal profundo y por lo tanto inmiscuirse o adentrarse en lo que sería el conducto inguinal y finalmente llegar por el superficial hasta el exterior o incluso hasta el escroto. Por eso ya está ya complicado. ¿Ya? Y... está ahí. Eso sería como aquí, en relación, o a este lado. ¿Ya? Indirectas, mucho más frecuentes o preponderantes que las directas, con la característica de que pueden entrar al conducto inguinal a través del profundo y llegar hasta el superficial, versus las directas que también pueden penetrar hacia como, o sea, no dentro del conducto inguinal, pero sí que pueden proyectarse a lo largo del anillo superficial. Aquí tenemos una zona mucho más débil porque tenemos un espacio con el cual comunicamos el exterior, ¿ya? Entonces eso es como la otra importancia clínica de ese conducto inguinal, ¿ya? A pesar de que, ¿cuál es la zonita más icónica? Esta, ¿cierto? Sí. La del triángulo inguinal, o de Hasselbalch, que lo ubican por ahí, ya, pero entre la fosa inguinal medial, que no es la más común, sino que es la lateral, ¿ya? Pero todo eso porque hay una debilidad, o es una zona que quedó congénitamente dada para tener debilidad. Obviamente si hacemos ejercicio de core, la estamos protegiendo, pero si no, ese es el peligro de que ocurra una hernia, ¿ya? A no ser, claro, que sea de esta indirecta, que por lo general tiene características de tipo congénito, o sea que en ese proceso de desarrollo, ese proceso vaginal no descendió o quedó ahí vaginado y lamentablemente dilatado para poder permitir el paso, ¿ya? Inguinal lateral. Ahora, recuerden, este conducto inguinal tiene un carácter muscular
porque sirve para el paso de ese famoso funículo espermático que nombramos, pero también tiene la característica muscular que le permite estar ocluido, que le permite estar cerrado. No tiene que pasar nada por ahí. Si pasa algo por ahí, algo malo está ocurriendo. Y por lo general sería falta de alcohol, a menos que sea ya culpa de... Vámonos. Bien. Espero que lo ayude al momento de entender el conducto inguinal, si quieren entender. Dicen que lo preguntan después en cirugía y cosas por el estilo. ¿Ya? Pero eso. ¿Bien? Bien. ¿Sí se nos está muy aburrido el conducto inguinal? ¿No? Y si no es menos, es difícil verlo. Sigo pensando dónde lo puedo ver. En ese modelito aparece. Todo lo que tiene una pierna masculina aparece. Pero aún así la señorita Karen va a decir que no tiene.